Juan Carlos Juárez con nosotros, abogado previsionalista, como cada semana, con la información más destacada. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo va? Un gusto, como siempre. Y bueno, como siempre tratamos de estar, digamos, con información que por ahí no tiene tanta difusión, y en este caso con información que tiene que ver con todo lo que ha sido esta reforma laboral, que bueno, como todo tipo de normativa de estas características, en principio generan grandes expectativas quienes somos especialistas, y en general digamos que hay un montón de dudas, y además considero que hay gran parte de la ley que va a generar, digamos, consecuencias negativas. Y me parece importante que esta ley, que seguramente esta semana tendrá la sanción definitiva, me parece que es importante ver un poco cómo estamos en la República Argentina con el tema del trabajo registrado y no registrado. Me parece que es una información, porque tanto se ha batido el parche en relación a que con esta ley se van a formalizar todos los trabajadores, etcétera, etcétera. Por eso, en eso argumentan o fundamentan, digamos, la reducción de derecho o la precarización de los derechos de los trabajadores. Mira, hay un dato, estamos hablando siempre de datos oficiales. El nivel de la informalidad ha ido creciendo, y hay datos muy puntuales. Por ejemplo, el caso de Tucumán y Santiago del Estero tiene más asalariados en negro o no registrados que trabajadores formales. Tiene casi el 50%. En el caso de Tucumán muy particular, ¿no? Porque el gobernador de Tucumán, que viene del peronismo, fue uno de los, digamos, ejes sobre lo que el gobierno apoyó y recibió el apoyo para lograr esta modificación de la ley de contrato de trabajo. Corrientes, Formosas y San Juan también se encuentran casi con el 50%. Corrientes, Gobernación Radical, que apoyó esto. San Juan, una provincia de origen peronista, que también apoyó la reforma de la ley. La caída de los trabajadores, digamos, registrados, se ha dado, digamos, sobre todo en el sector rural. Siempre que hablamos de trabajadores registrados y no registrados, curiosamente nunca se incorporan los trabajadores rurales, Alejandro. Y en el sector rural, el nivel de informalidad supera en algunos lugares más del 70%. Con lo cual estamos hablando de que sobre una masa de trabajadores rurales de 1.300.000, más o menos promedio, estamos hablando de más de 900.000 trabajadores que no están registrados y que no tienen ningún tipo de cobertura de la seguridad social. Lo que muestra claramente, digamos, que los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censo no son los datos totales del país. ¿Por qué? Porque siempre miden los grandes conglomerados urbanos. Nunca hay mediciones sobre el sector rural o del campo. Me parece que esto es muy importante, porque si no, la información que se tiene sobre la realidad no es la correcta. Y eso me parece que, en primer lugar, quien debe tener toda la información como corresponde precisamente es el Estado. El otro dato que surge entre el trabajo registrado y el no registrado es todavía un dato mucho más duro. La brecha entre lo que gana un trabajador registrado y uno no registrado, el promedio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el primer trimestre de 2025, los trabajadores registrados tienen un promedio de ingreso de 1.155.000 pesos, mientras que los no registrados tienen un promedio de 539.000 pesos. Es decir,
hay una diferencia negativa para los trabajadores que no están registrados del 53%. Esto es la realidad de lo que viven los trabajadores hoy en febrero de 2026, que me parece que ahí muestra a las claras cómo es la situación de nuestro país en este sentido. Y así podríamos ir analizando, y por ejemplo podemos ver una tabla con relación a los trabajadores registrados y los no registrados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un 76% de trabajadores registrados y un 24% de trabajadores no registrados. En provincia de Buenos Aires tenemos un 61% de trabajadores no registrados y un 39% no registrados. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a provincias como Santiago del Estero y Tucumán, ahí vemos que el dato es mucho más duro, porque tenemos más del 51% de trabajadores no registrados y en Tucumán casi el 53% de los trabajadores no registrados. Esto muestra claramente, digamos, cómo son esos números. Es decir, que hay casi 5.200.000 trabajadores que no tienen aportes jubilatorios, es decir, y que no tienen, digamos, ningún tipo de cobertura social. Si uno toma el tercer trimestre de 2023, vamos a ver, comparado con 2025, vamos a ver que se pasó de 13.900.000 trabajadores a 13.450.000 trabajadores, es decir, hay casi 370.000 trabajadores menos si medimos entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025. Ahí muestra, digamos, cómo fueron disminuyendo los trabajadores asalariados, que tiene que ver también con el cierre de muchas empresas o despidos que fueron haciendo muchas empresas en la Argentina en los últimos 2 años. Tenemos que trabajadores registrados hay 8.706.000 y hoy estamos con casi 5.300.000 trabajadores no registrados. Es decir, que la caída en los últimos 2 años del trabajo formal estuvo en el orden de los 436.000 trabajadores. Es decir, que en la Argentina hoy, sin contar el sector rural, tenemos prácticamente 4 trabajadores sobre 10 que no están registrados, sin ningún tipo de aporte y sin ningún tipo de cobertura. En la distribución nacional vemos que Tucumán tiene 222.000 trabajadores no registrados y 206.000 registrados. Santiago del Estero tiene 193.000 trabajadores que están en total, digamos, de los cuales 100.000 no están registrados, están en la informalidad y solo 94.000 son formales. Tengamos en cuenta que en estas provincias el mayor trabajo formal es el trabajo en dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, ¿no? Y nosotros vemos que la provincia de Buenos Aires tiene 3,5 millones de trabajadores formales y 2 millones en la informalidad. Estos son los datos que personalmente opino que esta reforma laboral no va a traer ningún tipo, digamos, de solución, porque ya se ha aprobado con la ley bases
y solamente en 2 años han logrado que se regularizara el 3% de los trabajadores. Estamos en una situación, digamos, muy, muy dificultosa en la Argentina, y estimo que ninguna ley laboral va a modificar el nivel de empleo, es decir, registrado, ni va a mejorar la calidad del empleo registrado, si realmente no hay, porque te lo muestran los países desarrollados o en vía de desarrollo, que las condiciones laborales en general mejoran cuando esos países crecen, se desarrollan sostenidamente y además lo hacen con equidad y con reglas claras tanto para el sector productivo como para el sector de los trabajadores. Me parecía importante compartir esta información porque viste que por estos días se han dicho tantas cosas, pero la realidad de cómo estamos en la Argentina en materia de trabajo no registrado y registrado es esta un poco que te acabo de señalar. Clave. Lo que muestra, digamos, la gravedad del problema. Y sí, sin duda, Juan Carlos, fundamental esta información que no suele estar ahí disponible, pero que, bueno, da una pintura, ¿no?, del panorama, del escenario en los diferentes lugares del país. Exactamente. La provincia que tiene mayor cantidad de empleo registrado, porque mayoritariamente es estatal, es Tierra del Fuego, que tiene el 86% de trabajadores registrados y un 14% no registrado. Esta información me parece vital a la hora de hacer análisis. En la próxima entrega vamos a analizar, una vez que ya esté promulgada la ley, vamos a analizar cuáles son los grandes cambios, sobre todo en materia de seguridad social, con el tema de los aportes y contribuciones con respecto a la jubilación, con respecto a todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones y todo lo que está vinculado a los aportes al sistema de obras sociales. Pero me parecía hoy que en medio de esta discusión traer este tema me parece que es de vital importancia, toda vez que creo que la inmensa mayoría no ha interpretado realmente las serias consecuencias perjudiciales desde mi punto de vista que va a traer esta reforma laboral. Y además, en términos institucionales, Alejandro, una ley de estas características, si no tienen un amplio consenso del sector político, de los gobernadores, de los intendentes, de los trabajadores y del sector productivo, es muy difícil que estas normas perduren en el tiempo, porque convengamos que salió en diputados salió con un número muy ajustado, es decir, salió con un número de no mucho más de lo que requiere la mayoría simple. Tal cuando cual. Estas leyes requieren, digamos, una amplitud de consenso. Fíjate, para poner como ejemplo, en México la reforma laboral fue aprobada prácticamente por unanimidad. Si lo que querés es generar trabajo, es decir, generar inversiones productivas, lo que necesitas es una ley, claro, con un amplísimo consenso, porque el que invierte para enterrar, como se suele decir, para enterrar dinero y generar laburo, no invierte a 2, 4, 6 años al mandato de un presidente, cuando viene otro, bueno, levanta campamento y se va. Entonces, si no hay un amplio consenso, ¿quién va a invertir si en 2 años, 3 años se puede revertir la norma que sea porque en realidad no fue consensuada, fue con un toma y daca con un sector y punto? Exactamente, que es el destino que va a tener esta norma. Y sí. Es el destino que va a tener este tipo de legislación. Y eso también tiene que ver con algo de lo que mucho se habla,
pero que poco se hace, la seguridad jurídica. Claro. Porque como vos señalabas, cualquier inversión en condiciones medianamente normal requiere, para amortizar la inversión, como mínimo 5 o 6 años. Claro. Entonces, cuando uno ve este tipo de normativa, realmente no tienen, digamos, la sostenibilidad que requiere este tipo de normativa. Y si vemos la reforma previsional jubilatoria que hubo en Chile, vamos a ver también que tuvo una amplísima mayoría de apoyo luego de un gran debate en el Congreso de Chile. Y digo, señalo estos puntos porque me parecen muy importantes. Y quiero ir anticipándome en un tema que es el siguiente. El gobierno se siente envalentonado por esto, exageradamente envalentonado, y vienen por la reforma previsional. Con aumento de la edad jubilatoria, con aumento de los años de aportes, que ese es un tema discutible, no es el más duro, pero sí vienen por por reformar la base del cálculo de las jubilaciones. Hoy en promedio en la Argentina, una persona cuando se jubila automáticamente pasa a cobrar no más del 60% de lo que cobraba en actividad. Si la información que voy obteniendo por estos días, el gobierno lleva adelante la idea de modificar como piensa el índice del cálculo del haber inicial, en ningún jubilado va a cobrar más del 40-45% de lo que cobra en actividad. El ajuste es atroz. Esto lo voy poniendo como un llamado de atención de lo que se viene. Sí. Y además, obviamente, en ese embalandeamiento que tiene el gobierno, viene por un sistema de capitalización duro. Es decir, volver a las AFJP, de la cual el presidente Javier Milei fue empleado de una de las AFJP en su momento. Todo esto lo señalo porque va a ser parte de lo que se viene. Y la verdad que el gobierno, en términos de manifestación social, la reforma laboral, como el ajuste a las universidades, el tema de la dureza con que han tratado y la inhumanidad con que han tratado a las personas que tienen pensiones no contributivas por invalidez, en términos sociales le ha salido muy, pero muy barato. Juan Carlos. Porque no ha habido manifestaciones de contundencia con respecto a eso. Pero el tema jubilatorio fue un quiebre durante el gobierno de Macri. Muy breve, Juan Carlos, porque estamos complicados de tiempo, pero una consulta que nos dejó un fiel oyente, Darío D'Amico. Tiene una pensión no contributiva por una discapacidad y se jubila. ¿Se le corta esa pensión o la sigue cobrando? Los términos generales, seguramente, si él está accediendo a una jubilación, que puede ser la PUAN o puede ser la jubilación ordinaria, si su jubilación en la resolución dice que es incompatible con cualquier otro tipo de prestación, puede llegar, se la van a sacar. Pero obviamente que si se va a jubilar, así sea la pensión universal al adulto mayor o una jubilación ordinaria, le conviene más que una jubilación que una pensión por invalidez, perdón. Que una pensión no contributiva por invalidez. Pero en el 90% de los casos, cuando una persona pasa de una pensión no contributiva a una jubilación ordinaria o a una pensión universal adulto mayor, dejan sin efecto la pensión por discapacidad. Ajá. Ok, bueno, el dato y la respuesta entonces a nuestro oyente que nos hacía llegar la consulta y obviamente le sirve para el resto de la audiencia. Juan Carlos, un placer como siempre, buena semana. No,
buena semana, gracias a ustedes, hasta luego. Juan Carlos Juárez con nosotros, abogado previsionalista, cada lunes en Primera Mañana.